son los problemas que se presentan en el adulto mayor. Realiza adecuadamente el proceso de enfermería. Entonces, esas son las competencias. Proceso de enfermería. ¿A qué llamamos proceso de enfermería? Más conocido como el PAE. La sigla es el PAE, Proceso de Atención de Enfermería, en un término que se aplica en un sistema de intervenciones propias de enfermería. El proceso de atención de enfermería es propia del profesional de enfermería, es sistematizado, es por pasos, no es en un solo momento que tú vas a actuar, sino en varios momentos, tiene fases, tiene pasos, pero este proceso de atención de enfermería que tú le vas a dar al usuario, al cliente o al paciente, tiene que estar relacionado al conocimiento, al método científico. Porque si tú no conoces las patologías, los signos, los síntomas, la fisiopatología de una enfermedad, nada o poco vas a hacer en un proceso de enfermería. No vas a poder ayudar al paciente o a este cliente. Entonces, para eso, el proceso de atención de enfermería es sistematizado, que se aplica en la intervención de enfermería y que está junto al método científico. Rodríguez, ¿no?, en el año 98, nos dice que el objetivo fundamental del proceso de atención de enfermería es lograr delimitar el campo específico de enfermería, que es el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas, así como el campo de la colaboración con otros profesionales de la salud. Al aplicar el proceso, las enfermeras, ¿no?, emplean el pensamiento crítico, el razonamiento, ¿no?, el análisis, ¿no? Cuando tú haces un proceso de enfermería, tienes datos, tienes que utilizar tu pensamiento, en un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, lo cual va a permitir la satisfacción del profesional, así como la satisfacción también del usuario, ¿no? Porque va a haber una atención holística, una atención integral al paciente. ¿Cuáles son esas fases del proceso de enfermería? El proceso de enfermería tiene la fase de valoración del paciente, el diagnóstico, la planeación, la ejecución, evaluación del cuidado. Son 5 fases. Eso no se nos debe olvidar. 5 fases del proceso de enfermería. Valoración al paciente, hacer el diagnóstico, hacer la planificación, la intervención, ¿no? En este caso, ejecución y la evaluación. El desarrollo de las fases del proceso de enfermería, fase de valoración. En la fase de valoración, ¿no?, es la más importante y donde debemos tener el mayor cuidado. En esta fase inicial vamos a nosotros identificar los problemas. ¿A través de qué? A través de la entrevista. ¿Cómo? Vamos a hacerle primeramente su historia clínica, donde nos va a dar una serie de datos, incluso donde están considerados los antecedentes. Luego va a estar considerado en esta valoración el examen físico, y el examen físico es cefalocaudal, que va de cabeza hacia los pies. Entonces, también dentro de esta valoración, ¿no?, es importante porque nos van a dar datos, nos van a dar información, ¿no?, para poder detectar los problemas, ¿no? Y también es importante dentro de esta valoración la recolección, la validación, la organización y comunicación. Porque si yo no dialogo, si yo no me comunico con el paciente, no voy a estar informado y no voy a poder hacer una valoración ni tampoco un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, tiene que estar presente, ¿no?, el paciente para yo solicitar esa información. Entonces, también dentro de la valoración, también se utiliza las teorías de las necesidades básicas de Virginia Henderson.
¿Qué nos dice Virginia Henderson? Para tú valorar, tienes que dar prioridades a 14 necesidades. Esas 14 necesidades, una de ellas es respirar normal. El paciente tiene que respirar normal. Si no respira, ya pues el paciente está muerto. Y yo tengo que conocer de cuánto a cuánto es la respiración normal. En este caso, de 16 a 20. Si está por encima de 20, ya voy a ver qué es lo que está pasando. Si está por debajo, de igual manera. Hoy en día, incluso dentro de los signos vitales, en el tema de respiración, se está evaluando, ¿no?, la saturación. ¿Por qué? Por el tema del virus, del COVID, que hoy en día, ¿no?, esta enfermedad que aún se desconoce, no tiene tratamiento, entonces, pero ataca a los pulmones, y lo que vemos es de que necesitamos, ¿no?, evaluar con el pulsoxímetro para ver el tema de saturación, porque si su saturación baja, entonces va a necesitar oxígeno. Y si sigue bajando, no cuenta con oxígeno, este paciente va a llegar a morir, ¿no? Entonces, el respirar es importante, ¿no? El respirar. ¿Qué órgano cumple esta función de respirar? Nuestros pulmones. Entonces, también para Virginia Henderson, lo importante es el tema de comer y beber adecuadamente. Un adulto mayor o una persona tiene que comer, su nutrición, su alimentación es lo importante. Porque si no come, también se muere, ¿no? Entonces, el tema de comer y beber también es importante. Eliminar normalmente por todas las vías, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para que vemos que no tenga pues ningún problema, y peor en el adulto mayor por el mismo proceso, ¿no?, de envejecimiento, va a tener un sinnúmero de problemas. Moverse y mantenerse con posturas adecuadas, ¿no? Que esté caminando normal, ¿no? Porque muchas veces si no se mueve, está en la cama, está postrado, entonces ya va a tener muchos problemas, puede tener escaras, ¿no?, y otras consecuencias. Dormir y descansar. Lo básico en los adultos mayores es que duerman pues las 8 o 9 horas, ¿no? Tampoco pueden estar durmiendo 6, 5 horas, ¿no? Que eso también perjudica en su salud. El otro es escoger una ropa adecuada y vestirse también adecuadamente, ¿no? Entonces, el séptimo es mantener incluso la temperatura corporal dentro de los valores normales, ¿no? Mantener la higiene corporal, la integridad de la piel, que no haya pues escaras, que no haya heridas, ¿no? Entonces, un sinnúmero de... Un momentito, por favor. Ok, continuamos. Decíamos que Virginia Henderson también en estas necesidades básicas, primordiales, principales, está mantener una temperatura normal dentro de los parámetros normales, ¿no? Mantener también la higiene corporal, la piel que esté libre pues de escaras, de heridas, ¿no? Entonces, es importante. Evitar los peligros ambientales, evitar también lesionar a otras personas, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de evitar lesionar a otras personas, tal vez tenga puede estar con Parkinson o puede estar con Alzheimer, ¿no? Entonces, también debemos de evitar, ¿no?, que lesione a otras personas, o evitar también peligros ambientales, ¿no?, que pueden ser perjudiciales para los adultos mayores. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores y sensaciones. Necesidad de practicar sus creencias, trabajar en algo gratificante para la persona, desarrollar actividades lúdicas y recreativas, satisfacer la curiosidad que permite a la persona su desarrollo en un aspecto de salud. Esta etapa también da cuenta con una valoración inicial, ¿no? Los datos, los problemas detectados del paciente son factores que van a contribuir en los problemas de salud, ¿no? También la valoración posterior. Tenemos que tomar en cuenta que no solamente tú vas a valorar
o vas a detectar, sino también te va a permitir seguir valorando y continuar de acuerdo a un plan de cuidado, ¿no? Y luego, pues, obtener nuevos datos y nuevos informes, ¿no? En el estado de salud. La recogida de datos, ¿qué cosa necesitamos? En la recogida de datos, ¿no? Si yo recojo un dato, por ejemplo, un paciente viene con, tal vez con un dolor agudo, ¿no? En la parte derecha, ¿no? Entonces, yo tengo que tener el conocimiento, voy a estar pensando que puede ser una apendicitis, ¿no? Entonces, y tengo que, de acuerdo a ello, ir preguntando, ¿no? Pero para eso yo tengo que conocer la anatomía, la fisiología, la etiología, ¿no? Cuáles son las causas de la enfermedad o de la patología. Entonces, necesitamos conocer de todas las enfermedades. También tengo que tener habilidades, ¿no? Técnicas e interprofesionales de relacionarme con las personas, ser más empático, ser más carismático, ser más amable con las personas, ¿no? Que están viniendo buscando, pues, ayuda para solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, también habilidades técnicas, ¿no? Por veces, tal vez el paciente viene con 88 de saturación, ¿no? Como que ya está desaturando, entonces pedirle que se ponga pues en posición prono, porque si se pone en esa posición de estar boca abajo, va a haber mayor ventilación. Entonces tengo que ser hábil, tengo que buscar las técnicas, pero para eso tengo que conocer convicciones, tengo que respetar sus ideas, sus creencias, su cultura, su costumbre, ¿no? Por ejemplo, ayer Rus me comentaba que en Cangallo había una familia que los padres eran evangélicos y la niña muy mal y requería hacer una transfusión sanguínea porque la niña estaba muy mal. No quisieron para nada hacerle la transfusión sanguínea porque para ellos su religión no les permite. Pero sin embargo, los profesionales le han estado insistiendo, incluso le hicieron firmar, ¿no? Porque había una negativa, ¿no? Y ya muy tarde, cuando ya estaba en la parte final, recién aceptan, pero la niña fallece, ¿no? Entonces son sus ideas, son su cultura, su costumbre, pero nosotros para no tener problemas legales, no hacerle firmar que ellos se oponen, ¿no? Entonces toda la responsabilidad lo tienen pues los padres, ¿no? Luego la capacidad creadora, ¿no? De siempre ser creativos, de siempre estar buscando nuevas formas como atender al paciente, ¿no? Eh, Luego el sentido común, ¿no? Tenemos que también ser flexibles, ¿no? Tenemos que tener un sentido común de acuerdo a la situación que se presenta. Tipos de datos a recoger. Un dato es una información concreta que se obtiene del paciente, referido a su estado de salud o las respuestas del paciente como consecuencia de su estado. Nos interesa saber las características personales, capacidades ordinarias en las actividades, naturaleza de los problemas. Dentro de estos tipos de datos existen los datos subjetivos. ¿Cuáles son esos datos subjetivos? Lo que yo no puedo ver, lo que yo no puedo palpar, ¿no? No es cuantificable. Los datos subjetivos no los ves. Generalmente, quienes te dan esos datos subjetivos son los pacientes, el usuario, el cliente. Te puede decir, señorita, me está doliendo la cabeza. No, ¿tú lo puedes ver? No, pues son datos subjetivos. O tengo dolor. También el dolor son datos subjetivos, porque tú no lo puedes palpar, tú no lo puedes cuantificar, no le puedes poner número al dolor. No hay dolor 1, no hay dolor 2, no hay dolor 3, ¿no? Entonces, esos datos subjetivos, lo que no podemos ver, lo que no podemos cuantificar, pero son manifestados por los clientes o pacientes. Datos objetivos. Los datos objetivos yo lo puedo ver, yo lo puedo palpar,
yo lo puedo observar, son cuantificables, son medibles. Uno de ellos, en signos de control de funciones vitales. La temperatura, ¿puedo saber cuánto es la temperatura? Sí, puede tener 37, 36.5, entonces es un dato cuantificable. La presión arterial también tiene un dato, puede ser 120 sobre 70, sobre 80, 130 sobre 85, 75, pero es un dato cuantificable que sí yo lo estoy obteniendo a través de esos instrumentos. Frecuencia cardíaca, a través de la auscultación yo puedo obtener la frecuencia cardíaca, pero tengo que saber también, ¿no?, de la temperatura, cuáles son los valores normales, ¿no?, o los parámetros, igual de la presión arterial, como también, por ejemplo, un dato objetivo es a través del pulsoxímetro, medimos pues la saturación. En la saturación, cuando le ponemos el dedito, ¿no?, entonces nos da un dato, ¿no?, que puede ser 92, 95, también varía, ¿no? Varía de acuerdo pues a la altura, ¿no? Porque en la costa tienen, tienen tal vez un poco mayor, ¿no? Otros dicen que en la sierra es la mayor cantidad, ¿no? En el caso de saturación, ¿no? Entonces, en la sierra generalmente están llegando hasta 95, ¿no? Pero en otros lugares, ¿no?, están llegando a más. También tenemos los datos históricos, ¿no? Y los datos históricos no son los antecedentes, qué antecedentes ha tenido el paciente, si es diabético, si tiene artritis, osteoporosis, ¿no? Entonces, son antecedentes que vamos a ver en su historia clínica. También, son aquellos hechos que han ocurrido anteriormente y comprende hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o patrones y pautas de comportamiento, eliminación, adaptaciones pasadas. Nos ayudan a referenciar los hechos en el tiempo. Datos actuales, son datos sobre el problema de salud actual. Fuentes de datos, las cuales son las fuentes de datos. Bueno, los datos actuales son lo que vamos a, en ese momento, cuando viene al servicio, vamos a tomarle pues sus datos, la temperatura, presión arterial, qué es lo que siente, signos, síntomas, ¿no? Entonces, esos son los datos actuales del momento, del día que le estoy haciendo el examen físico. Las fuentes, ¿no? Fuentes de datos. Existe fuente primaria, fuente secundaria. La fuente primaria es directamente. Uno de ellos es el paciente. El paciente donde te está indicando, ¿no?, te está diciendo, tengo dolor, ¿no? Es un dato primario porque directamente el paciente te está informando. Pero si en este caso va el familiar y la persona ya no puede hablar, el familiar dice, mire, se ha desmayado, ha vomitado, se ha caído, entonces es un dato secundario, porque no lo está diciendo, no lo está diciendo la persona directamente, ¿no? Y también muchas veces los datos son subjetivos, porque nosotros no lo vemos, ¿no? Entonces, la fuente primaria también es la enfermera, cuando da los datos de temperatura, cuando da los datos de presión arterial, de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, entonces es directo, ¿no? Entonces es fuente primaria. La fuente secundaria básicamente es obtenida por los familiares, allegados o miembros, ¿no?, de algún equipo de salud donde tal vez un médico o un técnico le ha visto que la señora, ¿no?, se ha desmayado en la puerta, ¿no? Mira, se ha desmayado y se ha tropezado, entonces te está dando información, pero es información secundaria y es información subjetiva. Ok. También fuentes documentarias, ¿no? Entonces, las fuentes documentarias para nosotros son las historias clínicas, los registros, los CARDEX, ¿no?, libros de registro, ¿no?, si ha habido seguimiento, fichas, CARDEX, análisis que hubiese tenido, ¿no? Entonces, esas son las fuentes documentarias. Métodos para poder obtener.
La entrevista clínica, esta técnica indispensable en valoración, ya que gracias a ella obtenemos el mayor número de datos, es importante la entrevista, porque si yo no hago una entrevista, ¿cómo voy a obtener datos? ¿Cómo voy a identificar problemas? No voy a poder hacer nada. Entonces, para ello es importante la entrevista clínica, que puede ser formal o informal. La entrevista formal consiste en una comunicación con un propósito específico en la cual la enfermera realiza la historia del paciente. El aspecto informal de la entrevista es la conversación entre enfermera y paciente durante el curso de los cuidados. La entrevista es un proceso que tiene 4 finalidades. Estas son: obtener información específica y necesaria para el diagnóstico enfermero y la planificación de los cuidados; facilitar la relación enfermera-paciente, permite al paciente informarse, ¿no?, y participar, identificar sus problemas; ayuda a la enfermera a determinar qué áreas requieren de análisis específico a lo largo de la valoración. La entrevista consta de 3 partes. La iniciación, que es la presentación, donde yo me voy a presentar. Muy buenos días, soy la licenciada tal, estoy en este servicio, tome asiento, ¿no? También con carisma, ¿no?, con mucha amabilidad, para que haya pues una entrevista de manera horizontal, ¿no? Porque si no lo vamos a espantar también, y que nos pueda pues dar confianza. En el cuerpo ya pues se da la conversación, la obtención, qué pasó, desde cuándo usted está mal, qué cosa le molesta, usted ha visto de que cuántas veces ha estado vomitando, ¿no? Entonces, hay formas de que también en la entrevista, ¿no?, uno tiene que ser también empático. El cierre ya es prácticamente la fase final, ¿no? En el cuerpo incluso hay que también estructurar. Dentro de ya hospitales, de todo ello, ya tienen ya formatos ya estructurados donde tú puedes preguntar qué cosas vas a preguntar al paciente, ¿no? Entonces, así como el COVID para vacunarnos, también hay un formato, ¿no? Entonces, de igual manera, hay ya formatos. La fase final ya es la fase, pues, prácticamente de despedida. No se deben introducir ya temas nuevos, también explicarle, ¿no? Mira, por estos síntomas usted tiene que hospitalizarse o quedarse, ¿no? Entonces, también constituye la base de establecer las primeras pautas de planificación. Luego viene el diagnóstico. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de enfermería. Muchos de nosotros diremos, pero ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico de enfermería? Si bien es cierto, los médicos hacen diagnóstico, pero ellos hacen diagnóstico a las patologías. Por ejemplo, a la bronconeumonía, su diagnóstico es artritis, diabetes, osteoporosis y otras patologías, ¿no? Nosotros no hacemos esos diagnósticos médicos, nosotros hacemos el diagnóstico de enfermería de acuerdo a los problemas que hemos obtenido dentro de valoración, Entonces, si yo hago el diagnóstico y tengo ya los problemas priorizados, entonces voy a utilizar el libro del NANDA. ¿Qué viene a ser el NANDA? North American Nursing Diagnosis Associate, ¿no? Entonces, este NANDA ha sido escrito, ¿no?, justamente, ¿no?, por enfermeras, ¿no?, de otros países de Norteamérica, ¿no?, donde ya clasificaron los diferentes problemas y cada uno de esos problemas se hace su diagnóstico de enfermería. No nos vamos a complicar para que ustedes digan, profesora, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo lo hago? Hoy existe el NANDA. Cada año se sigue, en este caso, cambiando de edición, se sigue mejorando, se sigue poniendo otros problemas. Entonces, hoy en día tenemos el NANDA del 2021 al 2023. Lo pueden encontrar también en la página web, ¿no?, del Internet. Entonces, es importante porque a través de este NANDA vamos a hacer los diagnósticos de enfermería, pero para eso yo tengo que tener
En la valoración ya los problemas identificados. Entonces, es muy importante. NANDA, ¿no? Hace el diagnóstico donde hace pues un juicio clínico sobre las respuestas humanas, sobre los problemas que tiene el cliente, el paciente, ¿no? Respuestas humanas son pues las reacciones que tiene el cliente, ¿no? Donde dice, tengo dolor de cabeza, me duele esto, me duele aquello, que he vomitado, o el problema, o también puede ser la familia, también se puede hacer a nivel de la comunidad. Esta interacción con el medio ambiente frente a sus problemas reales y potenciales, ¿no? Estas respuestas humanas son fenómenos que el cliente, ¿no? Responde a un estado de salud, a una enfermedad, y a una base de ello se estructuran pues los cuidados de enfermería. Tipos de respuesta, son dos tipos: reacciones del individuo, familia y comunidad ante problemas reales de salud, respuestas de restablecimiento de salud. El impacto de una enfermedad, su efecto sobre el individuo, la familia y grupo de personas de una comunidad y sus necesidades de autocuidado de estas etapas. La preocupación que tienen los individuos, familia y comunidad sobre problemas potenciales de salud, respuesta al apoyo de mantenimiento. El control y la información sobre los cuidados de salud de las comunidades en riesgo que requieren necesidades educativas de la información, desarrollo de técnicas, cambios de comportamiento. Esto significa que el ámbito de la práctica de enfermería comprende el de realizar la valoración, plantear el diagnóstico, planificar, tratar y evaluar las respuestas humanas observadas y dirigirlos al control de las respuestas ante un problema real como una enfermedad o la prevención de un problema de salud en un cliente en riesgo. Clasificación de datos. Los datos también se clasifican, ¿no? Que tienen que ser, esta clasificación de datos en el NANDA está de acuerdo a las 14 necesidades de Virginia Henders, la prioridad de respirar, de alimentarse, todo esto, ¿no? Entonces, también hay la necesidad de hacer el análisis, síntesis, interpretación, inferencia. Análisis consiste, pues, en separar los datos del componente, ¿no? De los datos del usuario, ¿no? Pero este análisis se tiene que hacer en base al conocimiento científico. Si yo no conozco sobre esa patología, nada o poco voy a hacer para poder restablecer la salud del paciente. Síntesis, ¿no? La agrupación de recolectar los datos, ¿no? De forma inductiva en base a los conocimientos. Si los patrones presentes representan coincidentes aislados o son significativos. Realizar la comparación de información sobre el paciente con la bibliografía y determinar las características definitorias y factores etiológicos. Interpretación, inferencia, es el juicio o deducción planteado por el profesional de enfermería a partir de la información de la recolección sin etiqueta mediante los diagnósticos, ¿no? También dentro del NANDA está la etiqueta, está la interpretación, tipos de diagnósticos. En el NANDA también hay tipos de diagnósticos, el diagnóstico enfermero focalizado en el problema, ¿no? Donde a una afección de salud puede ser por un proceso viral, ¿no? Puede ser por un problema. También existe diagnóstico enfermero de riesgo, ¿no? Donde puede haber una relación de susceptibilidad, ¿no? Y una respuesta humana no deseada. Una afección de salud, bueno, puede ser por un proceso viral. También el diagnóstico de enfermero de la promoción de la salud, ¿no? Que tiene relación con la motivación o deseo de aumentar. Hay que buscar en el NANDA entre estos tres, si es de riesgo, ¿no? O si es de promoción de la salud, o tal vez es de diagnóstico enfermero focalizado en el problema, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el libro para que nos pueda dar las respuestas. Formulación del diagnóstico. ¿Cómo formulamos? Es ya la segunda etapa del diagnóstico. En esta se restablece la respuesta humana relacionada a los factores causales. La respuesta humana son los problemas, los signos, los síntomas, ¿no? Que tiene a los factores causales o fuentes de dificultad. Un momentito, jóvenes. Dos del diagnóstico, ¿no? Uno de ellos son los componentes. El diagnóstico de enfermería consta de dos partes que se encuentran, ¿no? Unidas, ¿no? Por expresión de relacionado a.
¿no? Entonces, ahí está también dentro del NANDA, ¿no? Donde tiene componentes relacionado a, manifestado por, ¿no? Entonces, todo eso. Estos componentes en relacionado a, hay dos problemas, ¿no? El problema de respuesta humana, ¿no? Describe la alteración, la dificultad. Si hay un dolor, ¿no? Entonces, ahí se va a poner, pues, lo que está manifestando el paciente, ¿no? Luego, uno de riesgo de su etiología, de las causas, ¿no? De las causas. Entonces, acá hay un ejemplo. Redacción de diagnósticos de enfermería. Dolor agudo, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Es un problema. Relacionado a, ¿no? Ese dolor agudo puede ser relacionado a una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces puede estar relacionado a la cirugía, que es un factor causal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver. El diagnóstico, también existe diagnóstico de una parte, ¿no? Cuando el bienestar y del síndrome. Entonces, pacientes en la etapa preparatoria inmediatamente presentan síndrome por déficit de autocuidado. Diagnóstico de dos partes. Son los diagnósticos de enfermería posibles y de riesgo. Exceso de volumen de líquidos relacionados a efectos del proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, en un diagnóstico de dos partes, ¿no? Son posible y de riesgo. Ahí tenemos. Exceso de volumen de líquido relacionado a efectos del proceso quirúrgico o posible incapacidad del autocuidado relacionado a efectos del proceso quirúrgico. Entonces, allí también tienen, ¿no? Los ejemplos. Diagnóstico también hay de tres partes, ¿no? Que son también volumen de, exceso de volumen de líquido relacionado a efectos de proceso quirúrgico, manifestado por siento presión en el párpado, párpados congestionados y piel distendida. Fase de planificación. La organización de las funciones de acuerdo a estrategias definidas que consiste en priorizar los problemas del usuario, redactar objetivos requeridos para corregir o minimizar los problemas del usuario, para luego establecer las intervenciones de enfermería, los cuales se documentan en un plan de atención. Es la tercera etapa del proceso que da inicio después de formular los diagnósticos de enfermería y problemas interdependientes. Durante esta etapa se elaboran planes de cuidado que integran, ¿no?, el problema de salud, diagnóstico de enfermería o problema interdependiente. Objetivos, acciones de enfermería independiente o interdependiente y evolución. Es requisito durante la etapa de planeación definir la prioridad para decidir qué problemas de salud se tienen, ¿no? Entonces, en esta etapa ya de planeamiento, si yo ya tengo identificado los problemas en valoración, ya tengo identificado. Luego, hago el diagnóstico de enfermería a través de la clasificación en el libro del NANDA. Luego, si hay un diagnóstico solo o si está en dos componentes, si está también en tres componentes, ¿no? Relacionado a, manifestado por, ¿no? Entonces, luego, ya una vez que yo tengo los problemas, ya pues tengo que planificar qué cosa es lo que yo voy a hacer. Si, por ejemplo, llega un paciente con una temperatura de 41 grados centígrados, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer? Mi planeamiento será, pues, inmediatamente tengo que actuar, planificar a que paciente, mi objetivo será, pues, planificar la administración de un analgésico, porque en 41 grados ya difícil que por medios físicos pueda bajar la temperatura. Hasta 38 puedo bajar con medios físicos, pero ya necesita pues un analgésico, un metamizol, ¿no? Entonces, inmediatamente planificaré para que se le pueda administrar un metamizol, pero previa, ¿no?, receta médica.
Tú no puedes dar la receta médica al médico inmediatamente, doctor, se encuentra con esta temperatura. Entonces el doctor inmediatamente va, ¿no? Entonces en tu planificación será pues poner, ¿no? O administrar en este caso, el metamizol, ¿no? Ya estás planificando. ¿Cuál es su objetivo de mi planeamiento, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? También tiene objetivo, entonces, reducir o establecer, ¿no? Paciente sin hipertermia, ¿no? Entonces, dentro de mi planeamiento, yo también tengo que saber priorizar. Priorización en relación al riesgo de vida. Entonces, en esa priorización de riesgo de vida puede ser alta, puede ser mediana o baja también. No, todo va a depender, ¿no? De las funciones vitales y cuál está amenazando su vida. Prioridad alta. Si el paciente llega con una temperatura de 41, una saturación de 85, inmediatamente tengo que yo priorizar porque la saturación está bajando y necesita oxígeno. También la temperatura está demasiadamente alta y tengo tengo que actuar inmediatamente porque su vida corre peligro, no vaya a ser de que haga un choque hipovolémico y muera el paciente, ¿no? Entonces, ahí tengo que darle esa prioridad. Luego, en el problema mediano, problemas que no amenazan a su vida, ¿no? Puede ser que el paciente llegue con heridas, ¿no? Heridas que son para curar, ¿no? Heridas leves, entonces puede todavía esperar. Prioridad baja. Puede ser de que el paciente solicite una consejería sobre alimentación, entonces el paciente puede todavía esperar. De acuerdo a eso, en la planificación tengo que darle prioridad. También la prioridad es según las necesidades de Virginia Henderson, ¿no? Virginia Henderson nos dice, lo primero, que su respiración esté normal. Lo segundo, su alimentación sea la adecuada, ¿no? Para que esté bien, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, en esta etapa de Virginia Henderson, ¿no? Establecer las prioridades. Y la primera prioridad para Virginia Henderson es la respiración. Planteamiento de los objetivos del paciente con resultados esperados. Esto es determinar los criterios de resultados, describir los resultados esperados, tanto por parte de los individuos y de la familia como parte de los profesionales. Son necesarios porque proporcionan la guía común para el equipo de enfermería, de tal manera que todas las acciones van dirigidas a la meta propuesta. Igualmente, formular objetivos permite la evolución del usuario, así como los cuidados proporcionados deben formularse en términos de conductas observables o cambios mesurables, realistas y tener en cuenta los recursos disponibles. En el trato con grupos familiares hay que tener en cuenta que el principal sistema de apoyo es la familia, sus motivaciones, sus conocimientos, sus capacidades, así como los recursos de la comunidad se deben fijar a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, hay que ver también la evolución. Elaboración de actuaciones de enfermería. Es importante. En todo hospital, ya en las historias clínicas, ya están los formatos para nosotros poder elaborar de nuestra actuación. Tenemos que estar ya redactando el proceso de enfermería. ¿Qué cosa voy a planificar? ¿Cuál ha sido su valoración? ¿Cuál ha sido su diagnóstico? ¿Cuál ha sido, ¿no? La planificación? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Qué cosa voy a hacer, no? Entonces, es importante, ¿no? Tener, para ello, pues vamos a tener el diagnóstico de enfermería posible, ¿no? Para hacer las intervenciones, la recopilación de datos, ¿no? Sin descartar o confirmar el diagnóstico. Documentación del plan. El registro de enfermería es la herramienta a través del cual se evalúa el nivel de calidad técnico, científico, humana y técnico y la responsabilidad del profesional de enfermería que refleja no solo su práctica, sino también el suplemento de los deberes del colectivo respecto al paciente usuario. La documentación acerca de la práctica de la enfermera es necesaria para evaluar y mejorar su eficacia y productividad
y la mejor forma de evidenciar lo que hacen los enfermeros por sus pacientes en lo intelectual, emocional, social y físico. Determinación de los objetivos y resultados. Objetivos generales, enunciados que describe un fin que refleja resultados medibles, depende de un diagnóstico de enfermería. Para estructurar, se debe tener en cuenta las respuestas humanas. Se reflejan en objetivos de restitución, conservación, fomento de la salud, la prevención y de respuesta del riesgo. Propósito de los objetivos. Indica la modificación del problema del paciente y la solución de los problemas. Siempre tiene que haber, jóvenes, tiene que haber un objetivo, porque si yo no tengo objetivo dentro de mi planificación, no va a servir de nada, ¿no? Entonces, también los resultados esperados. ¿Qué cosa queremos? Cuando el paciente está con una hipertermia, entonces queremos que el paciente esté pues sin hipertermia, que tenga una temperatura dentro de los valores normales, ¿no? Fase de ejecución. Una vez que yo ya he planificado, mi fase de ejecución ya es donde yo voy a actuar directamente con el paciente. Entonces, seguimos con el ejemplo de la temperatura alta, donde hemos planificado que se va a administrar el metamizol. Entonces, en ejecución, yo prepararé mi riñonera, todo para poder ya aplicar, en este caso, ejecutar ya a través de la vía, ¿no?, que ya está canalizado el paciente, ya yo voy a administrar ese metamizol para que pueda, pues, volver a una temperatura dentro de los valores normales. Entonces, la ejecución ya es que tú vas a aplicar todas las actividades que tú vas a realizar. Entonces, en esta parte, estas fases ya son de acción, ya es tu actuar como enfermera de manera directa para poder solucionar, ¿no?, esos problemas identificados. En las etapas de ejecución está pues también la preparación, ¿no? Si un paciente va a pasar a sala, entonces yo tengo que preparar cómo debe uno psicológicamente. A la paciente le voy a decir a qué va a ir para sala, cuál es su diagnóstico, ¿no? Entonces preparar al paciente. Primero darle pues en este caso, ¿no?, una respuesta, ¿no?, también con fundamento científico. Luego también, ¿cómo tiene que pasar el paciente a sala? No va a pasar pues así como está con la bata, ¿no? Entonces, para que pase a sala tienen las batas quirúrgicas, tienen también la gorra, las uñas deben estar sin pintarse, ¿no? Entonces, son ciertos requisitos que uno tiene que preparar y llevar pues a donde, en este caso, a sala, ¿no? Entonces, la etapa de intervención propiamente dicha, ¿no? Es la etapa ya donde se ejecuta, ¿no?, los métodos de ejecución a través de asesoramiento, educación, prevención, ¿no?, documentación. También la ejecución, tú tienes que también documentarte, tienes que poner en la historia clínica donde está el proceso de enfermería qué cosas se le está administrando, a qué hora se le está administrando y a qué hora le has vuelto a controlar para poder verificar si efectivamente esa administración de esa ampolla, de ese metamizol, ha hecho pues de que se reduzca, ¿no?, la temperatura o vuelva a sus valores normales, ¿no? Entonces, es muy importante documentarse. Todo eso tú lo tienes que registrar. Entonces, hay tipos de registro para el ejercicio profesional. El sistema narrativo, que lo hacen cuando hacen entrega de cargo, ¿no? Se dice, bueno, desde la valoración se ha valorado, se ha encontrado que tenía temperatura alta, ¿no?, el diagnóstico, hipertermia relacionado a un proceso infeccioso, ¿no?, el diagnóstico, y luego la planificación, ¿no?, se ha planificado, ¿no?, previa receta médica, el metamizol, y luego en ejecución se le ha administrado tantas dosis a tal hora, ¿no? Y luego también tienes que poner el sistema, ¿no?, orientado a los problemas, ¿no?, el famoso SOAPIE.
Entonces, el SOAPIE también va, ¿no? Lo que son los datos subjetivos, datos objetivos, ya les he dicho, los datos subjetivos, lo que no vemos no es cuantificable. Datos objetivos, lo que vemos, lo que se ve cuantificable, la temperatura, la respiración, frecuencia cardíaca, con el pulsoxímetro, la saturación, ¿no? El plan de la interpretación, el plan de atención, la intervención y la evaluación. También el sistema orientado al PIE, ¿no? El problema se etiqueta con P, las intervenciones se etiquetan con I y la evaluación se etiqueta con I. En este sistema consta de una hoja de valoraciones. Ya toda institución ya tiene ya esta hoja para que pueda ser el profesional de enfermería. La fase de evaluación, la quinta fase, la última fase, donde ya un proceso determina el grado que alcanza los objetivos, implica conformar con estándares predeterminados y los resultados finales esperados, ¿no? Entonces, esta ya es la fase de evaluación donde yo tengo que ir evaluando cómo ha sido mi intervención, si mis diagnósticos han estado bien. El proceso de evaluación tiene dos etapas, la recolección de datos, ¿no? Del estado de salud. Obviamente, si en un inicio estaba con 41, después en otro momento, en este caso, cuánto ya está con temperatura, tal vez está con 37,5, 38, ¿no? O tal vez continúa con 39, entonces siempre seguir con la recolección de datos y haciendo también comparaciones, ¿no? Y dentro incluso dentro de la historia clínica, todo ello, ya tienen la temperatura por día, por hora, ¿no? Entonces, todo ello. ¿Y cuáles son los resultados que se va a esperar? Evaluación de las respuestas humanas, identificación de los objetivos, y resultados esperados y datos basales. ¿Cuáles han sido los datos basales, los datos iniciales? De acuerdo a eso, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido mejorando? ¿Han ido cambiando estos datos? ¿O se ha empeorado el paciente? ¿O se te ha muerto? ¿No? Todo también va a depender cómo has trabajado desde la valoración. La valoración es muy importante. Ahí está la historia clínica, está el examen físico. Todo va a depender de mí, que soy enfermera. De cada uno de ustedes hay una gran responsabilidad de hacer un buen examen físico. Si yo hago un buen examen físico, entonces voy a tener también buenos diagnósticos. Voy a identificar los problemas a solucionar. Entonces, luego voy a planificar, ejecutar y luego pues voy a ir evaluando, ¿no? También tal vez en algún momento, ¿no? Me he equivocado para ir modificando, pero en salud, enfermería, no debe equivocarse, porque una mínima equivocación podemos matar al paciente, porque trabajamos con vidas. Hay que tener bastante cuidado, incluso qué medicamentos vamos a administrar. Incluso tengo que conocer yo ese medicamento, porque muchas veces tal vez el doctor en su apuro se ha confundido de medicamento y nos ha dado para ponerle. Entonces nosotros estamos ahí para observar, doctor, esto no corresponde, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar, obtención de respuestas, enjuiciamiento a los logros, objetivos alcanzados, objetivos no alcanzados, también va a haber objetivos no alcanzados, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que ir evaluando, luego se hace un informe, ¿no? De las conclusiones, de los datos y en qué se fundamenta. La evaluación integral en este caso, la evaluación siempre se está haciendo a la valoración. Miren, la evaluación se hace a la primera etapa, a la evaluación. Si realmente esos datos, lo que yo he hecho examen, son válidos, no son válidos y me han ayudado a hacer una buena evaluación. La evaluación del diagnóstico. También se me pudo haber escapado algunos datos y no haber hecho un buen diagnóstico. Y también tengo que evaluar los diagnósticos, la evaluación a la planificación. Tal vez no he planificado adecuadamente. También tengo que hacer una evaluación a la ejecución. Tal vez no he hecho una buena ejecución. ¿No? Incluso los pacientes les dan pues cada 8 horas, 6 horas, ¿no? Entonces tal vez en la ejecución se me olvidó de que le tocaba el metamizol, ¿no? Tal vez cada 12 horas, entonces no le he puesto a la hora indicada, entonces tengo que ir evaluando, ¿no? Evaluación de la evaluación también, ¿no? A mi propia evaluación tengo que seguir evaluando. Ahí tienen las referencias bibliográficas, ¿no? Sobre este tema. ¿Algo que preguntar sobre el proceso de enfermería, los 5 pasos? ¿Jóvenes? Hola. Sí, se la escucha, profesora.
Tuvo otra pareja con la cual se juntó. Es de religión católica, su último trabajo es de un taller de pintura, actualmente vive en un asilo donde lleva a 4 semanas. Cuando cuenta con seguro social, refiere que bebía alcohol y lo dejó en el año 2012. Asimismo, dejó el tabaquismo desde el 2008. Refiere que fumaba 2 cajetillas diarias y empezó a fumar a los 16 años. No consume drogas, su alimentación es buena en el asilo y cuando vienen a visitarle le traen galletas, dulces, jugos, etc. En su juventud practicaba deportes hasta hace unos años, refiere dolor intenso en su muslo derecho que empezó hace poco. Su tiempo libre lo emplea escuchando la radio y viendo televisión. Vive en una habitación con 2 adultos mayores, la infraestructura del ambiente es buena y todos los días se baña con ayuda del personal. El adulto mayor tiene un problema en la extremidad superior izquierda, que fue por una mala práctica de una inyección que afectó los nervios de su mano, que provocó que su mano se cerrara completamente y que no pudiera extender el brazo para abrir, pero no puede hacerlo y tiene que ayudarse con la otra mano, pero tampoco puede abrirlo. Se observa a la persona de cuidado por su edad, se observa buena higiene general, momento refiere cefalea, resfrío y tiene una actitud colaboradora estando de un buen ánimo. Patologías que padece: extremidad superior izquierda anquilosada y también dice que tiene bronconeumonía. Eso es lo que le ha diagnosticado el médico. Medicamentos que recibe: está recibiendo salbutamol, analgésicos. Estos 2 fueron proporcionados por el personal. Mira, estos datos fueron proporcionados por el personal del asilo. Entonces, es una fuente secundaria. Hoy 5 de octubre del 2020, donde se hizo la evaluación, el adulto mayor está orientado en tiempo, espacio y persona. Refiere catarro y resfriado, dolor en el muslo derecho y cefalea desde que se despertó y dice haber tomado pastillas, pero no se acuerda. Al examen físico, en la medición peso y talla 60, talla 1.80, índice de masa corporal 18.52, entonces menor a 19, podemos decir que este paciente está adelgazado. Signos vitales 120/70, respiración 18, pulso 72. Estos signos vitales se encuentran dentro de los valores normales. Exploración propiamente dichas. El examen físico es pues cefalocaudal, cabeza, cráneo y cabello. A la inspección del tamaño de la cabeza es redonda, normocéfalo y simétrica, y contornos craneales es liso a la palpación. Tiene una consistencia uniforme con ausencia de nódulos o masa, con una buena implantación de cabellos, buena higiene del cuero cabelludo, con ausencia de seborrea, con ausencia de cicatrices, no hay presencia de hundimiento, sin descamación, sin úlceras, sin parásitos y liendres. Cara: simétrica, ovalada, movimientos faciales simétricos, ausencia de movimientos involuntarios, color de la piel normal o rosada. No presenta dolor facial ni manchas. Estábamos en lo que son los ojos. A la inspección se observa ojos simétricos con posición buena y bien alineados. Cejas con distribución uniforme. Asimismo, las pestañas están bien distribuidas, se detecta lagrimeo en ambos ojos, el cierre es simétrico. En los párpados, la esclerótica es de color rojo, sin dolor, hay una eversión de los párpados, petosis palpebral. Se observa cristalino rojo en ambos ojos, pupilas de color negro isocóricas. Oídos: a la inspección se observa, ¿no?, los pabellones auriculares son simétricos e íntegros, proporcionales al resto del cuerpo. No hay dolor a la palpación, tiene una buena agudeza auditiva, escucha el tono de voz normal, no hay presencia de secreciones, cerumen, cantidad normal, no hay presencia de vellos largos y gruesos. Nariz: se observa la nariz
¿no? La nariz centrada, simétrica y mediano y recta, no hay dolor a la palpación, masas ni nódulos, las fosas nasales completamente permeables, la mucosa rosada con presencia de secreciones por el resfrío, no hay lesiones en el tabique, el aleteo nasal es buena en ambas cavidades. Boca, a la infección, los labios delgados, textura blanda, normalmente frunce los labios, mucosa bucal rosada, lisa, blanda y húmeda. Los dientes son de color marrón, presencia de caries dentales, hay extracciones, no se usa prótesis pese a la dentadura incompleta, la lengua lo tiene en posición frontal, simétrica, color blanco por la presencia de sabura, a la palpación es inodora, los movimientos son libres, no hay fisura, la úvula se encuentra íntegra en el paladar, tanto blando como duro. Hay una mancha de color negro. El señor está completamente independiente para ingerir sus alimentos según Kant. En el cuello la inspección es cilíndrico, simétrico, hay buen movimiento y coordinación, fácil se desplaza el mentón hacia el tórax, ausencia de masas, la tráquea se encuentra alineada, la tiroides tiene un tamaño normal, no hay ganglios inflamados. Tórax y pulmones. Se observa el tórax simétrico sin nódulos y manchas, presenta una cicatriz, la expansión torácica es completa, la respiración es normal, rítmica, sin esfuerzo, no hay ruidos respiratorios vesiculares, con campos pulmonares bien areados, sin estertores ni sibilancias, no se encuentra ningún tipo de malformación congénita, la columna vertebral recta, con hombros y cadera de la misma altura, no hay deformación de columna. Corazón, a la palpación de las arterias carotideas, los volúmenes del pulso son simétricos con pulsaciones completas. A la auscultación de la carotidea no se escucha ningún ruido cardíaco. Asimismo, no se percibe ningún tipo de soplos cardíacos. Abdomen. A la observación, el contorno es redondo y simétrico. No hay presencia de masas visibles. Hay movimientos simétricos causados por la respiración. No está aumentado el peristaltismo, más bien disminuido en intensidad y frecuencia. No meteorismo, no se detecta presencia de dolor ni molestias. Anillo umbilical en un buen estado, sin abombamiento, sin nódulos ni granulación. Exploración del sistema nervioso, estado mental. El paciente responde en forma apropiada, con una velocidad razonable, que en el tema de la práctica, sin distraerse, sus movimientos para expresarse con normales sin presencia de alguna anomalía, sus funciones, sus expresiones faciales son normales, a la valoración de temas que se tratan sin mostrar inquietud, ansiedad, depresión o apatía. Habla y lenguaje. El paciente se muestra cooperador respondiendo solo preguntas directas. La velocidad del habla es de manera normal y su intensidad es suave. Articula palabras de manera clara. No hay dificultad para hablar. Existe fluidez y coherencia en sus fases. Existe buena comprensión de palabras, ya que siguió las órdenes que se les dio. Estado de ánimo, pensamiento y percepciones. El paciente se mostró contento, respondió de manera usual sin mostrar indiferencia o mal humor. Existe lógica y coherencia de sus expresiones. No se observa anormalidades en el contenido del pensamiento. La percepción es normal sin alucinaciones. Aparato locomotor, extremidades superiores, extremidades asimétricas, coloración uniforme, con presencia de vellos, cicatrices en el antebrazo posterior por una caída. En la escala de Kant tuvo una puntuación alta en independencia para vestirse. Presenta en extremidad superior izquierda un segmento articular anquilosado. La mano lo tiene totalmente cerrada y no lo puede estirar el brazo total. Extremidades inferiores, tiene dificultad para caminar debido a un problema en su pierna derecha, al parecer por un desgarro muscular, depende de un andador para movilizarse. Según el índice de Kant, necesita ayuda física y su superación para trasladarse y es dependiente para subir escaleras. Situación problemática. Hoy, 5 de octubre, se encuentra persona de cuidado, consciente, orientada en tiempo-espacio, refiere catarro en la última resfriado, dolor en el muslo derecho y cefalea desde que se despierta.
dice haber tomado pastillas, pero no sabe el nombre porque se lo proporcionó su hermana. Plan de atención, diagnóstico de enfermería, priorización de problemas, dificultad para realizar sus deposiciones, dolor en el muslo derecho, dolor de cabeza, catarro y resfrío, extremidades superior izquierda anquilosada. Bueno, tenemos ya los problemas, que ustedes también ya lo tienen. Ellos han, en este caso clínico, ¿no? Se ha priorizado. Dificultad para realizar sus deposiciones, dolor del muslo, dolor de cabeza, catarro y resfrío, extremidad superior izquierda anquilosada. De acuerdo a esto, de acuerdo a esta priorización de problemas que yo he hecho en mi examen clínico o en mi examen físico, ¿no? Yo voy a hacer mi proceso de enfermería. Valoración, está diciendo que tiene estreñimiento. Mi diagnóstico de enfermería, me voy al NANDA, estreñimiento relacionado a hábitos de defecación. Otro diagnóstico, actividad física insuficiente, MP, ¿no? Presentaciones atípicas en los adultos o ancianos. Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional, relacionado al envejecimiento. En el proceso de envejecimiento que todos vamos a llegar, ya el peristaltismo, el movimiento de los intestinos ya se reduce, es mínimo, ¿no? El otro, luego, miren, este estreñimiento en valoración y en diagnóstico, ¿no? Tiene 3 diagnósticos, ¿no? Ha tomado 3 diagnósticos. Planeación, el tercer paso, planeación. Va a planificar. ¿Qué cosa va a hacer? Va a hacer la auscultación para determinar si existe ruidos no peristálticos de la ingesta de fibra. Favorecer, ¿no? Auscultar con el estetoscopio. Favorecer el ejercicio diario en el anciano. Ingesta de fibras, uso de laxantes y ablandamiento. Fundamento, ¿por qué se va a hacer eso? Se tiene que estimular el peristaltismo porque eso hace que las heces secas se dilaten, ¿no? Y no tenga el estreñimiento. Los ejercicios harán que aumente el tono muscular abdominal. Fomenta una dieta diaria rica en residuos y fibras. Evitar la impactación y extraer las heces, ¿no? Mediante, ¿no? Los laxantes, ¿no? También los alimentos ricos en fibras va a contribuir pues a que no tenga estreñimiento, ¿no? Además, los últimos años, ¿no? Se han descubierto otros posibles beneficios dietéticos, ¿no? Como fibra, que puedan ayudar pues en una mejor nutrición. En ejecución, tomar diario 2 litros, ¿no? De agua, ¿no? Cualquier otro líquido al día para elevar el contenido hídrico. Establecer un plan de ejercicios moderados y regulares para caminar hasta por 20 minutos. Canalizar con una nutricionista para una dieta de la persona de cuidado, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Informar al médico para que indique el uso de laxantes. Garantizar una dieta rica en fibra. Evaluación. Persona de cuidado defeca mucho mejor de 2 a 3 veces por semana. La persona de cuidado, aparte de mejorar sus hábitos de defecación, también mejora los hábitos de ejercicio. Su alimentación se basa en lo que necesita y lo favoreció para disminuir el estreñimiento. Los laxantes, ¿no? Ayudaron para extraer la materia fecal, ¿no? De la persona que no había podido pues defecar. La persona de cuidado refiere tener evacuaciones de calidad y con frecuencia normal. No presenta alteraciones en su eliminación. Ahí tienen uno de los casos. Otra valoración, dolor en el muslo derecho. El diagnóstico, dolor relacionado a la incapacidad física crónica porque no puede caminar, ¿no es cierto? Y a la atrofia muscular. Uso de analgésicos, ¿no? El otro también diagnóstico es deterioro de la movilidad relacionado al deterioro del estado físico manifestado por la limitación de amplitud de movimientos inestables de la postura, ¿no? Entonces, ahí la planificación, uso de analgésicos, plan de ejercicios para la rehabilitación del miembro inferior derecho, promover la movilidad en las principales articulaciones del cuerpo para favorecer la amplitud corporal. Fundamentación. Moderar el dolor muscular y así tendremos reducir la incapacidad de que camine sin ningún medio físico. Al ejercitar la extremidad inferior
se le devolverá la fuerza muscular necesaria para que la persona pueda caminar sin ayuda del bastón o andador. El calentamiento es la parte inicial de una actividad física que consiste en la realización de una serie de ejercicios físicos sencillos que se realizan de forma suave y progresiva para preparar a los distintos órganos, músculos y articulaciones para el esfuerzo posterior más intenso, ¿no? Ahora, el médico tendrá que indicarle un patrón farmacéutico para disminuir el dolor, ¿no? Un analgésico, realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento general, dando énfasis en la pierna derecha y ejercitar estos músculos con un mínimo de 20 minutos. Ayudar a la persona de cuidado a realizar ejercicios de calentamiento previo, actividades o ejercicios físicos. La persona de cuidado refiere menor dolor al caminar. La persona de cuidado siente su pierna con más fuerza al realizar su plan de ejercicio. La persona de cuidado tolera más la actividad física moderada después del calentamiento, ¿no? Entonces, eso es otro problema que se había encontrado. Luego encuentra en la valoración que tiene cefalea. El diagnóstico de cefalea, estreñimiento relacionado a la actividad física insuficiente manifestado por cefalea. Planeación favorece el ejercicio diario. Estos ejercicios harán que aumente el tono muscular abdominal. Establecer un plan de ejercicios moderado y regular diariamente, caminando hasta por 20 minutos. La persona de cuidado tuvo mejoría en su defecación y en la cefalea. Valoración física, bronconeumonía, ¿no? En la valoración también dice, ¿no?, que tiene bronconeumonía. Entonces, perdón, jóvenes. Ok, continuamos. Entonces, la valoración es bronconeumonía, pero el diagnóstico es hipertermia relacionado con la enfermedad, ¿no? Aumento de la temperatura corporal por encima del límite, ¿no? Corporal. Controlar la ingesta de líquidos, eliminar el exceso de ropa, baños físicos, control de temperatura, mantener, ¿no?, el CO2. Entonces, todo eso también tiene su fundamentación, ¿no?, de proporcionar líquidos preferidos para mantener el equilibrio entre la ingesta y la eliminación. Esto nos ayudará a favorecer la pérdida, ¿no?, de calor. Cuando sienta que se eleva su temperatura, esto te va a ayudar para que disminuya. Esto nos ayuda a evitar complicaciones por hipertermia. Cuando hay hiperventilación, los niveles de oxígeno se modifican. Por eso es necesario elevar los niveles, ¿no? Entonces, acá en ejecución, que ingiere mucha agua, ¿no?, y zumos. Decía, jóvenes, en la valoración de bronconeumonía, ¿no?, en la ejecución que ingiera mucha agua, mantener solo con bata y una sábana, varios paños al día y evitar el jabón, ¿no?, para prevenir la resequedad de la piel, tomar la temperatura cada 4 horas, ¿no? En evaluación, la persona de cuidado evitará una deshidratación, la persona de cuidado presentará evaluación de no presentará elevación de temperatura, la persona de cuidado cada vez que sienta calor, ¿no?, y que sienta calor y disminuya la temperatura, la persona de cuidado no presenta convulsiones o taquicardia, se logra en la persona de cuidado que se tranquilice a la hora, ¿no?, de hiperventilar. Luego también otra valoración, extremidad superior izquierda anquilosada, deterioro de la movilidad física relacionado al deterioro del estado físico, limitación de la amplitud del movimiento. Promover la movilidad en las principales articulaciones del cuerpo para favorecer la amplitud del movimiento corporal. Los pacientes con artropatía degenerativa pueden perder rápidamente la función articular durante periodos de actividad limitada. El calor como agente físico terapéutico tiene efectos analgésicos en la zona donde se usa, además de disminuir la inflamación.
realizar o ayudar al paciente a participar ejercicios de amplitud de movimientos en las articulaciones sanas, colocar compresas calientes en las articulaciones. La persona de cuidado refirió sentir mayor movilidad y amplitud de movimientos al terminar las sesiones de ejercicios articulares. La persona de cuidado manifiesta sentir una mejoría en los dolores articulares después de la aplicación del calor. Bueno, todo esto se ha tomado del NANDA 2015 al 2017, ¿no? Ahora ya hay otra NANDA. Bueno, hasta ahí tienen preguntas, jóvenes. Hola. Profesora, los objetivos vamos a realizarlo con el libro NOC, ¿no? ¿Dónde? En cuanto vamos a hacer en los objetivos, ¿Ya? vamos a hacer con el libro NOC. Claro, claro, efectivamente. Vamos a utilizar pues el NANDA, el NOC, el NIC. El NOC son para los objetivos, el NIC son para las intervenciones. Eso ya saben desde el proceso, jóvenes. Está muy bien. ¿Algo más que preguntar? El paciente. Si manifiesta el paciente, el usuario. ¿Estamos? Si no, simplemente con riesgo, ¿no? O relacionado a. Todo va a depender que en nuestro examen clínico, ¿no? En nuestro examen físico, ¿no? Cuando nosotros le hacemos la entrevista con referente a la orina, ¿no? ¿Cómo está? ¿Algo más, José Luis? No, eso nada más tenía Ok. dudas. ¿Algo más que desean preguntar, jóvenes? Ya, muy bien. Vamos a presentar, ¿no? Daimo. Ustedes ya han hecho la priorización de problemas, ¿no es cierto? Nos damos 10 minutos para poder movernos, tomar nuestra agüita, ¿ya? En 10 minutos volvemos y por favor ténganlo listo, sus prioridades para poder empezar a hacer lo que es el proceso de enfermería. ¿Estamos? 10 minutos.